Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, es un placer poder estar con todos ustedes en esta transmisión de ALACIP, en este día de hoy, en este congreso del 2022. La mesa que vamos a tener a continuación es una mesa que es parte de la colaboración entre varias instituciones. Por un lado, obviamente, el auspicio de ALACIP, pero también corresponde a la colaboración que ALACIP ha mantenido con Claxo y que nos ha permitido en los últimos año y medio llevar adelante la investigación cuyos resultados vamos a presentar hoy. Asimismo, queremos agradecerle al DALC, al Grupo de Democratización de América Latina en Perspectiva Comparada, que ha permitido también llevar adelante esta iniciativa de mesa del día de hoy. Brevemente, y para no gastar tanto tiempo de la introducción, contarles que el producto de esta mesa eh, es el resultado de una investigación de una beca Claxo a la CIP, cuyo título es Protestas en los tiempos del cólera, impugnaciones al neoliberalismo en las protestas del año perdón, 2019 en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Lo que vamos a presentar hoy es un poco los resultados principales, esperando que a la brevedad de lo posible gran parte de nuestra investigación salga publicada justamente por el sello de Claxo y ALACIP. Entonces, brevemente yo voy a contarles de qué se trataba el proyecto, algunos lineamientos metodológicos y después voy a darle la palabra a mis colegas Angélica Gonturiz y Renata Peyotto Oliveira, que vamos a trabajar el resto de los aspectos que queremos presentar en el día de hoy. Contarles brevemente que el punto de partida de nuestra investigación es que en el año 2019 en América Latina se produce sin lugar a dudas uno de los hechos más representativos, que tiene que ver con la sincronía de una gran cantidad de acciones contenciosas, movilizaciones, protestas, que sin lugar a dudas tiene como correlato también una escalada de la contenciosidad o de la activación social en las calles o en los espacios públicos también a escala global. Entonces, el 2019 es uno de los años en donde los movimientos antigubernamentales fueron masivos y no violentos y concurrentes como nunca se había dado en la historia. Nuestra hipótesis, la que orientó gran parte de nuestro trabajo, es que los eventos de protesta en estos 4 casos que hemos seleccionado pueden ser comprendidos a razón de su impugnación al neoliberalismo, para lo cual planteamos analíticamente 2 dimensiones de análisis. Por un lado, una dimensión que tiene que ver con el déficit de la representación democrática, eh, y por el otro, lo que tiene que ver con los aspectos específicos de la economía política en relación a el aumento crónico de las desigualdades, la exclusión socioeconómica, socioambiental, especialmente en el marco de una matriz productiva extractivista que se agrava profundamente en los últimos años. El trabajo que nosotros realizamos en esta investigación tuvo que ver en primer lugar con el relevamiento de un estado exhaustivo, estado del arte, de todo lo que hay publicado y hubo publicado sobre el año 2019. Tengan en cuenta que inicialmente la beca era para realizarse con investigación cualitativa in situ y en el medio tuvimos la pandemia. Entonces, en términos metodológicos, y esto es un poco la base de lo que vamos a presentar hoy. En términos metodológicos, lo que terminamos optando fue por hacer un relevamiento exhaustivo de prensa a través de una técnica de scrapeo o barrido web de publicaciones periódicas. Y en ese sentido, lo que hicimos es trabajar con lo que es la corriente del PEA, el Protest Event Analysis, que lo que toma en cuenta justamente desde la década del 70 para acá vienen utilizando diferentes fuentes, y en este caso la fuente periodística como una de las eh, bases para comprender la fisonomía, la profundidad y en alguna medida la intensidad de las protestas. Eh, entonces, lo primero que hicimos en términos metodológicos fue un trabajo con las fuentes que tuvo que ver con revisar el sesgo de la selección de esas fuentes, la fiabilidad, la validez,
la pertinencia de los datos, revisar los problemas de codificación, y a partir de allí lo que hicimos fue una selección argumentada de los medios periodísticos para estos 4 países para el año 2019, tomando en cuenta básicamente como criterios cuál era el alcance del periódico, tratando de recuperar un poco la pluralidad ideológica de los medios scrapeados o barridos, su periodicidad, básicamente que sean periódicos que salgan todos los días, el formato de publicación, claramente que sea disponible en versión web, y que tengan una duración temporal bastante extensa, con lo cual no sea un medio con poca tradición. Y en ese sentido lo que hicimos es relevar para Argentina el diario Clarín, La Nación y Página 12, para Brasil Folha de San Paulo, Jornal do Brasil y Cero Hora, para Chile La Tercera, El Mostrador y El Mercurio, y para Colombia El Espectador, El Tiempo y la revista Semana. Una vez que tuvimos este scrapeo en base a un diccionario de términos o palabras claves, a través, que recuperamos a través de la web, como les decía, a través de la técnica del scrapeado con operadores booleanos, lo que hicimos es hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de esa fuente. En primer lugar, hacer, como les mencionaba, a través del PEA o de la estrategia que han tenido muchos de los analistas que se enmarcan en esta corriente, desde Tilly, Hutter, etc., tratar de cuantificar, pero también recuperar algunos elementos cualitativos, y en ese sentido nuestra investigación también se coadyuvó de entrevistas en profundidad realizadas a especialistas y activistas. En gran medida ese es un poco el desarrollo, la propuesta general de nuestra investigación, y un poco los resultados que vamos a ver hoy tiene que ver con cuáles son las características principales de los eventos de protestas que sucedieron en el 2019 en cada uno de los casos nacionales, qué tipo, cuáles fueron las características de estos eventos de protesta en estas 2 dimensiones, en qué medida hay un correlato entre una dimensión de representación política y la economía política, y también claramente tratando de desentrañar cuáles son, en la medida de lo posible, algunas causas y algunas consecuencias de este 2019 que fue tan efervescente en términos de la acción colectiva y la acción contenciosa, en algunos casos de forma más condensada y concentrada temporalmente, en otros más extendida en el tiempo. Dicho esto, este es un poco el esquema general de lo que nosotros vamos a proponerles en el día de hoy, y les dejaría paso aquí a mi colega Angélica Gonturiz, que va a trabajar algunos elementos relativos al marco teórico y los resultados comparativos que obtuvo la investigación. Gracias, Juan. Buenas tardes. Bueno, antes quizás de entrar un poco más ya en lo teórico, me gustaría agregar algunas cuestiones también de la metodología que tiene que ver con la selección de los casos. Nosotros estamos trabajando los 4 casos nacionales que ya mencionó Juan, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. La forma que utilizamos para la selección de estos casos fue una revisión previa de bases de datos que trabajaban con este sistema de PEA, de identificación y construcción de eventos a través de la recolección de los registros en prensa, y revisamos para el año 2019 la distribución de los eventos de protestas en diferentes bases de datos. Ahí establecimos que estos países eran los que presentaban mayor conflictividad durante 2019, acompañados obviamente de otros países como Venezuela, Bolivia, pero finalmente se llevó a cabo la exclusión de alguna manera de Venezuela porque había una complicación metodológica importante para levantar la base, los datos de la base de datos como nosotros la estábamos construyendo, entonces Venezuela se dejó por fuera, y estos 4 países se tomaron porque eran los siguientes que en las otras bases de datos coincidían en esa alta conflictividad durante 2019. El caso de Chile y el caso de Colombia eran más obvios porque presentaron esta forma condensada, digamos, de protestas hacia
final de 2019, lo que muchos analistas llamaron los estallidos sociales. Nosotros discrepamos un poco de ese nombre. Y el caso de Brasil y Argentina eran muy interesantes porque tenían una distribución a lo largo del año de la protesta que por ahí no lo hacía tan evidente en la recogida de prensa, digamos, pero mantenía los altos niveles de protesta que de hecho ya venían de años anteriores en Brasil y, bueno, Argentina, donde la conflictividad social suele mantenerse siempre alto, pero como decimos, una distribución a lo largo de 2019. Entonces nosotros construimos esta base de eventos de protesta, nuestra propia base de eventos de protesta a partir de la metodología que ya contó Juan, para poder tener datos que fueran comparables. En este sentido, entonces, nosotros lo primero que hicimos fue establecer una suerte de morfología y distribución de los eventos de protesta, quiénes eran los actores, cuáles eran las demandas, en qué partes de los territorios se producían, cuáles eran las motivaciones principales de los actores. Esto como las variables básicas que se manejan en las investigaciones de PEA y en las bases de datos que se producen de esta forma. Digamos que nosotros encontramos diferentes bases de datos muy estructuradas y con gran historia, por ejemplo, la base del CINEP en Colombia o la base del COES en Chile, pero era difícil para nosotros hacer comparables las diferentes metodologías de estas bases. Y como nosotros necesitábamos centrarnos en el año 2019, por eso tomamos la decisión metodológica de avanzar con nuestra propia base de datos, que como comentaba Juan, nosotros si bien nuestro objetivo principal era tomar el año 2019 y llenarlo de información empírica, porque había sido objeto ese año de un montón de análisis acerca de qué estaba pasando, si era parte del efecto mundial de protestas antigubernamentales, si era una reacción solo de América Latina, si se trataba de casos nacionales aislados. Lo que nosotros queríamos era justamente contar con la evidencia empírica para poder llenar de contenido estas afirmaciones. Entonces, por un lado, hicimos esta base que nos permite tener información totalmente descriptiva del tipo de los eventos y por otro lado, para el análisis y para la sustentación de nuestra hipótesis, fuimos, como mencionaba Juan, hacia atrás, hicimos un anclaje histórico a partir de la elaboración de los estados del arte y a partir de las entrevistas con expertos y con activistas. Gracias, ahí está corriendo la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, como comentaba Juan, la hipótesis nuestra es que en el año 2019, en estos cuatro casos nacionales, perdón, van a reunirse todas las cuestiones estructurales que estos países venían arrastrando en su historia de movilización social. Entonces, para nosotros, el 2019 no es un estallido social, sino confluyen en ese año, sí, elementos coyunturales, pero lo que encontramos son reacciones, impugnaciones, que ya vamos a ver de qué tipo podrían ser, a el neoliberalismo. Para nosotros, este año condensa esas historias de movilización social en los diferentes cuatro casos nacionales. Y por eso nosotros establecimos que pueden entenderse los eventos de protesta en estos cuatro casos nacionales a partir de identificar dos dimensiones teóricas que ya mencionaba Juan. Una es la profundización de los déficits de representación democrática, los déficits institucionales políticos, y otra tiene que ver con el deterioro de dos ejes específicos desde la economía política. Por supuesto, hay muchas otras factores que podríamos sumar, pero nosotros consideramos que estos dos engloban las motivaciones que se pudieron levantar para 2019. Entonces encontramos entre estos factores que están asociados a la economía política el aumento de las desigualdades y las exclusiones socioeconómicas y el aumento de las desigualdades socioambientales, pensándolo esto en el marco de la matriz extractivista histórica de estos países y también en la nueva matriz neodesarrollista. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de la información que recogimos con la base de datos, la caracterización de los eventos de protesta que pudimos llevar a cabo con esta información empírica, nosotros lo que hicimos fue configurar
los tipos de eventos que pudieron darse durante 2019 y en ese sentido hicimos una caracterización de eventos como de rechazo a medidas que profundizan o generan desigualdad socioeconómica, desigualdad socioambiental y lo que tiene que ver con déficit de representación lo abrimos a partir de la definición conceptual que tiene que ver con déficit de representación ligados a la autorización, como el rechazo de prácticas y mecanismos de represión social, como la exigencia de respeto a los derechos humanos, como la reivindicación de participación y reconocimiento de comunidades étnicas, de diversidades de género, y los déficits de representación que tiene que ver con estos reclamos justamente a estos desconocimientos de las otredades. Estos están ligados a la categoría de la identidad. Y una tercera categoría de déficit de representación que está ligado a la accountability, que tiene que ver con los reclamos o las reivindicaciones en torno a las prácticas contra la corrupción, contra los reclamos por la participación de los pueblos, por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos. Y un ítem importante tiene que ver también con aquellos conflictos en torno a la erosión de la confianza en la capacidad estatal para cumplir con acuerdos previos, producto de otras negociaciones y de otras movilizaciones sociales. Entonces, este cuadro que ustedes ven acá fue como nuestro andamiaje teórico, a partir de lo cual fuimos a cada uno de los casos nacionales e intentamos reconstruir con la información empírica qué tipos de eventos podíamos tener en estas categorías que habíamos construido con la base conceptual y con la base de información empírica. Siguiente, por favor. Como nuestra hipótesis señala que estos eventos de protesta, además de caracterizarse empíricamente, como hemos visto en el cuadro anterior, tienen además un carácter de impugnaciones al neoliberalismo, establecimos estas dimensiones de estas trayectorias de luchas antineoliberales y podemos considerarlas algunos de estos eventos como antihegemónicos y otros como contrahegemónicos. Estas son las características que nos permitieron hablar de eventos antihegemónicos y contrahegemónicos en tipos de luchas que pueden ser reactivas y defensivas, proactivas y ofensivas, dependiendo de la ubicación que vayan teniendo los actores, las motivaciones en los diferentes casos. Entonces, en los casos nacionales nosotros identificamos cuáles eventos tenían que ver más con estas luchas reactivas y defensivas y cuáles, por el contrario, se referían a la idea proactiva y ofensiva en tanto proyectos alternativos, en tanto el planteamiento de proyectos alternativos a partir de la movilización social. Siguiente, por favor. Yo lo veo pequeño, a ver si acá un poco más grande, perdón. Bien, dentro de las dimensiones de déficit institucional, nosotros encontramos que hay un antecedente importante que tiene que ver con la reconfiguración de los sistemas de partidos que tuvo lugar en la región tras los ajustes estructurales del consenso neoliberal. Eso para nosotros ya trae una suerte de andamiaje sobre estos sistemas de partidos que va a determinar en el momento actual los déficits institucionales. No voy a profundizar mucho sobre esto porque para cada uno de los casos nacionales vamos a mostrar esta relación. Estos son algunos de los resultados de la base en términos comparativos que quizás son interesantes ver en este momento, aunque por supuesto tomamos varias variables, pero este cuadro, por ejemplo, nos permite ver la concurrencia y la ubicación espacial de los eventos. Entonces, una cosa importante que podemos ver es que en el caso de Chile y en el caso de Colombia, este evento ocurre en varios lugares al mismo tiempo. Habla de esa concentración de los eventos no solo en términos del tiempo, sino también en términos de ocurrir simultáneamente en el territorio. Mientras en el caso de Brasil y en el caso de Argentina, no solo encontramos esta distribución a lo largo del 2019, sino que también encontramos muchos de estos eventos aislados o focalizados en un solo lugar. En estos dos países, entonces, no tenemos la acción contenciosa masiva en todo el territorio nacional que fue característica durante 2019 de Chile y de Colombia. En el cuadro de la derecha, lo que podemos ver es la concentración en los territorios, en el tipo de territorios. Como decíamos, en Chile se da
una manifestación, una acción colectiva que se produce en todo el país, al igual que Colombia. Cuando uno desglosa un poco la base de datos, se va a dar cuenta que este resultado se produce sobre todo en el momento en que estas protestas se están condensando en el 18O y en el 21N, que se condensan no solo en el tiempo, sino entonces que también hay una repercusión a nivel nacional. Mientras que en Argentina encontramos una concentración en la capital y en las grandes metrópolis, y esto tiene esto está ligado también al tipo de las motivaciones de estas protestas, que eran motivaciones principalmente asociadas al mercado de trabajo. Entonces, tiene sentido que se produzcan en las capitales y en las grandes metrópolis. Y el caso brasilero, encontramos que se distribuyen estos tres tipos de ubicación. Hay algunas protestas que se encuentran en la capital y las metrópolis, otras que se producen de manera concurrente en todo el país, pero llama la atención en comparación con los otros casos que hay varias protestas en las zonas provinciales o del interior. Siguiente, por favor. Esta diapositiva muestra la duración de la acción colectiva por país. Entonces, podemos ver que los 4 casos nacionales coinciden en eventos de un día. Esta es la información que nos arroja la mayoría de los eventos que se tomaron en la base de datos. Pero para el caso colombiano y para el caso de Chile, podemos ver que también los eventos pueden encontrar una duración de más de un mes o de hasta un mes en realidad, que tiene que ver con esto que mencionábamos del 18 de octubre y el 21 de y la condensación de los eventos en lo que los analistas han llamado el estallido social. El caso chileno además es interesante porque tiene incluso una duración de más de un mes, y por eso el caso chileno va a estar tan ligado al caso colombiano, porque empieza antes del caso colombiano, pero de alguna manera influye en el caso colombiano que se va a dar en noviembre, y va a su vez el caso colombiano permitir que los eventos en Chile tengan una suerte de retroalimentación con lo que sucede en Colombia. Ambos casos van a estar influenciados por la aparición de la pandemia en 2020, en realidad el fin de año 2019, que tradicionalmente implica un cese o un congelamiento de la actividad contenciosa, pero después aparecen las medidas restrictivas de la pandemia, y entonces ahí hay un verdadero paréntesis para la acción colectiva en todos los casos nacionales, bueno, y a nivel mundial también. Siguiente. Estas son las motivaciones de los eventos de protesta para los 4 casos nacionales. Como decíamos, hay una conjunción en las motivaciones alrededor de lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, la cuestión laboral y la cuestión salarial. Vamos a encontrar que el azul, que es el caso de Argentina, es el que está mayormente ubicado en esta área, y también tiene correlación con, quizás acá no lo alcanzamos a ver, pero también los eventos que tienen que ver con las luchas que definen como motivación la pobreza o la desigualdad. También en el caso de Argentina son mayores, y esto tiene que ver con que uno de los actores importantes o principales en la conflictividad social argentina son los piqueteros, que están asociados entonces a este tipo de motivaciones. Los 4 casos entonces se reúnen alrededor de motivaciones asociadas al mercado de trabajo, a la política económica y a la educación pública. Esto tienen en común los casos cuando se los toma a partir de todo 2019. En el caso chileno es el caso que registramos mayores registros en prensa de eventos de protesta que estaban ligados a reivindicaciones de género, feminismo y otras diversidades. Y el caso brasilero, perdón, llama la atención porque hay varias motivaciones asociadas a seguridad y justicia, mientras que en el caso colombiano hay importantes motivaciones asociadas a los derechos humanos y al rechazo de la represión estatal, y esto tiene que ver con el momento que estaba viviendo el país en términos de el aumento en los asesinatos y el aumento en la vulnerabilidad de los líderes sociales. La última diapositiva, que es específicamente sobre el caso de Colombia, la retomo más tarde cuando hablemos sobre Colombia. Me voy a referir a algunas conclusiones preliminares del estudio en términos comparativos. Y bueno, como mencionábamos al principio, los escenarios como el 18O chileno o el 21N colombiano revelan sí la existencia de un conjunto de demandas abiertas
y en la inmediatez este conjunto podría pensarse como meramente reactivas, pero para nosotros, a partir de la información empírica, expresan reivindicaciones estructurales que se condensan en estas dos dimensiones de las que hemos estado hablando. En términos de los actores, lo que encontramos es un abigarramiento en la variedad y concurrencia de sujetos. Sucede en varios de los casos, en la mayoría de los casos, que los actores tradicionales, actores como los sindicatos, actores como estudiantes y defensores de la educación pública, indígenas y poblaciones que tienen reclamos étnicos, que son actores históricos en nuestros países de la actividad contenciosa, encuentran en la conflictividad de 2019 una nueva dimensión, encuentran una nueva energía que viene atada también a la aparición de otros actores no tradicionales, ¿no? Entonces, acá encontramos, por ejemplo, los feminismos, las diversidades, los reclamos ecológicos, que en estas demandas que parecieran tener un peso coyuntural logran de alguna manera entretejer una nueva energía y una nueva dimensión para los movimientos sociales, y por eso nosotros hablamos de un abigarramiento en la variedad y en la concurrencia de los sujetos. También entre los resultados encontramos que los conflictos de 2019 tuvieron nula o incompleta mediación institucional, y esa nula o incompleta mediación institucional es lo que permite que, pese al congelamiento de la actividad contenciosa que va a implicar la pandemia, en el corto tiempo vamos a encontrar en estos países diferentes manifestaciones y un nuevo redimensionamiento de estas protestas maxificadas sobre todo por la situación de la pandemia, que lo que hace en último término es aumentar lo que venía pasando desde 2019, esos reclamos que para nosotros tienen un carácter estructural. También encontramos, como decíamos, que los 4 casos coinciden en estos reclamos alrededor del mercado del trabajo, de las políticas económicas y de la educación pública, es decir, estos reclamos que son reclamos de alguna manera, podemos llamarlo tradicionales en la historia de la movilización social, es decir, este tipo de reclamos no han desaparecido, lo que sí han aparecido son estas nuevas motivaciones, como mencionábamos, alrededor de las cuestiones ecológicas, las cuestiones de género, los reclamos étnicos, que encuentran una suerte de abigarramiento y de nueva energía alrededor de estas acciones que parecieran más coyunturales. Decimos que, sin embargo, y pese a estas condiciones históricas en las reivindicaciones que uno puede ver en común en todos los casos, para nosotros, y a partir de la información empírica, las movilizaciones de 2019 e incluso las movilizaciones de 2020 y de 2021 que siguieron en varios de estos países, como en Colombia, no exhiben un verdadero vínculo subcontinental. Es decir, para nosotros sí hay un efecto de influencia, un efecto de ver lo que está pasando en los otros países. Incluso varios de los entrevistados nos dijeron que habían ciertos vínculos en términos de comunicación entre algunos actores, bases de estos movimientos sociales, pero las movilizaciones de 2019 responden a tácticas y actores ubicados centralmente y que están privilegiando los casos nacionales. Es decir, se trata de movimientos que todavía se encuentran en la escala nacional, que obviamente por los tiempos que corren de globalización están intercomunicados, pero no podemos hablar que haya en realidad un vínculo subcontinental. Y en este sentido, este es un posible camino para los movimientos sociales, ¿no? Constituir verdaderamente ese lazo en torno a estos reclamos estructurales en nuestros países. Y después podemos retomar el caso colombiano. Ahora quisiéramos entonces presentar el caso chileno y el caso brasilero. Muchas gracias, Javier, por la ayuda con las diapositivas. Renata, si quieres seguir vos, por favor. Olá, buenas tardes, boa tarde. Eu sou a representante brasileira da equipe, sou professora Renata, trabalho na UNILA, no Brasil, e vou apresentar agora o caso chileno. Vamos a ver acá. Para iniciar, agradecer a Claxo, a la CIP, al DALC, que es el grupo de investigación en el cual participamos en la CIP, y esta mesa, esta oportunidad
fue planificada de acuerdo con el DALC, que era una idea original, inicial, hacer como una mesa del DALC, y después, sí, ahora sí, como una mesa Claxo-Alacip. Y a mis compañeros y a mi compañera de investigación, a Juana, Angélica, y a José también, que hace parte de este equipo. Mi ponencia, un malestar que se hace estallido, el contencioso chileno de 2019. La idea será realizar una presentación así muy breve, considerando también una posible estructura del capítulo que nosotros estamos, cada uno de nosotros, preparando para un libro, para una publicación futura. Esta es la idea, publicizar a esta investigación con lo que ya ha señalado Juan al inicio, las cuestiones metodológicas y teóricas, después mi compañera Angélica con las cuestiones comparativas, y seguimos con los capítulos que traen los estudios de caso de cada uno de los países. Entonces, este es un resumen de lo que yo estoy preparando como un capítulo para tratar del caso chileno. De una manera general, traer una discusión previa acerca de la década anterior a lo que se pasó en 2019. O sea, comprender el despertar de la sociedad civil chilena, esta década contenciosa que tiene inicio con un nuevo ciclo de protestas juveniles, protesta llevada por los estudiantes chilenos sobre todo, y que después, en 2019, llega a este fenómeno, a este proceso que algunos llaman de Big Bang o de malestar social o de estallido, solo para traer las denominaciones más comunes posibles, pero la idea es comprender lo que tenemos como trazos que siguen, que acompañan esta década contenciosa, y lo que se pasa de distinto, de novedoso en el contexto de 2019. Voy a intentar avanzar aquí. Déjame ver. Listo. Entonces, aquí un sumario del capítulo chileno, o sea, cómo pienso organizar en distintas secciones. En un primer momento, tratando de las características de las demandas expresadas, lo que mis compañeros hablaron ya al inicio. Las características, en el caso chileno, que sería este octubre chileno, este malestar, este estallido. Después, cómo se pasa la distribución de los eventos de protesta, como Angélica recién ha explicado. Enseguida, una sección para tratar de la dimensión de la economía política y institucional, además de comparar, de comprender cómo estas dos dimensiones son importantes para el propio contexto del malestar del estallido chileno, la dimensión de la economía política y la dimensión del déficit institucional, de las cuestiones de representación, como ha dicho Juan al inicio. Enseguida, una otra sesión acerca de las respuestas institucionales a los eventos, cómo el gobierno ha procesado a los eventos de protesta en Chile en 2019. Enseguida, la identificación de algunas categorías analíticas alternativas, otros sectores, otros grupos que tuvieron un rol, una participación, pero no fueron necesariamente a través de la investigación los que más se destacaron para este contexto del malestar, de las protestas, de las movilizaciones en Chile. Y por fin, una sección acerca de los actores centrales, los actores que impugnan los órdenes políticos, socioeconómico a lo largo del contexto de las protestas en el año 2019.
Entonces, la idea va a ser traer de una manera así muy breve los temas que estamos destacando en los capítulos y acá en cada una de las secciones que he presentado y explicado, que son las secciones que organizan la discusión acerca del caso chileno. Entonces, después de traer algunos antecedentes, un debate teórico acerca del caso de Chile, el análisis que empieza con las características centrales de las demandas expresadas y después de cómo se da la distribución de las manifestaciones. Entonces, las demandas, el malestar, ¿cuáles son sus características? Demandas por bienestar, acerca de cuestiones laborales y políticas, también comprender los orígenes de esta crisis como una crisis concertacionista, una crisis también de liderazgo de Bachelet cuando estuvo en la presidencia, comprender también el estallido como algo de gran proporción, como algo inesperado que trajo el fin de la normalidad en Chile, el contexto, además de la alza de los precios del metro y el enojo de la élite delante de lo que se pasaba en Chile, la pérdida del consenso, de los consensos, mejor dicho, de los consensos alrededor de la democracia liberal y del plan, del proyecto del neoliberalismo en Chile. Además de eso, también considerar la crítica social que hace parte de ese malestar, la cuestión de la profundización de la pobreza, de la inequidad y la mercantilización de los espacios de la vida en Chile en las últimas décadas, todo eso como parte del contexto. Y así que se hace el estallido, que se hace el Big Bang, el malestar, cómo se distribuye estas protestas a lo largo del año de 2019. Tenemos una primera mitad del año con manifestaciones distintas, de grupos distintos, de demandas distintas en el primer semestre. En el segundo semestre, sí, como ha dicho y explicado Angélica, tuvimos el 18 de octubre, el 25 de noviembre, las grandes marchas y números muy expresivos con más de miles de acciones realizadas en un periodo corto de 3 meses, pero 3 meses muy intensos con varias manifestaciones, no solamente en la capital, en Santiago, pero también en otras partes del país, como ustedes y nosotros pudimos acompañar. Enseguida, una dimensión que va a tratar de la dimensión de la economía política y del déficit institucional. O sea, pasamos del contexto y de la comprensión de la distribución de las manifestaciones para evaluar algunos aspectos sumamente importantes y que los datos nos revelan como algo a tener mucha atención, a poner ojo. Quanto à economia política, a crítica ao neoliberalismo e seu impacto nas políticas públicas e sociais no país. A chegada do neoliberalismo resultou em la derrocada de las fuerzas históricas, laborales históricas em Chile e reemplazou incluso algunos grupos económicos por nuevos grupos económicos que fueron subsidiados por el Estado, los grupos más ricos. Eso llevó a lo largo del tiempo a una desarticulación social y a una despolitización en Chile. Además de eso, una percepción acerca de los servicios públicos de mala calidad y servicios que no son gratuitos, que son pagos. El neoliberalismo de esta manera no amplió a los resultados esperados para muchos sectores. Y así las frustraciones, el desespero hace parte de la vida del chileno, de la chilena común. Nuevas manifestaciones incluso surgieron como parte de una experiencia individual y no más de los grupos históricos que ya fueron desarticulados.
también una crisis del consumo y una grave crisis social. Este es el contexto de la economía. Cuanto a la política, a las instituciones, a la democracia representativa, una desilusión y una baja identificación política e ideológica en relación a los partidos y a los segmentos distintos del espectro ideológico, si soy de izquierda, de derecha, de centro, no, una desilusión completa con el sistema político. Eso se tradujo en una desconfianza ciudadana. Además de eso, las consecuencias, la desmovilización, también que se percibe como la cooptación de algunos actores que antes hacían parte de las movilizaciones sociales y que después fueron cooptados por el sistema. Así, el aumento de las protestas en la última década fue algo evidenciado en Chile, con esta percepción siempre muy presente del alejamiento de las élites con relación a la población. Están todos muy lejos de nosotros. Los que tienen poder están lejos y no se interesan, no se importan por lo que se pasa acá, aquí abajo en la vida real. Surge incluso el llamado precariado joven. Y hay en la política una idea, un clamor, una necesidad por renovación y cambios en la política de una manera general. Este movimiento también pendular entre Piñera y Bachelet, entre la centroizquierda y la derecha, no ha proporcionado una idea de cambio. Nada cambia. Cambian los políticos, cambian los partidos, pero nada cambia de hecho en el país. Y así el creciente malestar y una politización de la sociedad civil que quiere salir ahora a las calles para protestar. Las respuestas institucionales, entonces vamos a evaluar antes de 2019 cómo se pasa en Chile las respuestas del gobierno. De una manera general, una idea de que en Chile existe una baja capacidad institucional de procesar a los conflictos. Baja tolerancia y mucha represión a las protestas. En 2019 también mucha represión, mucha violencia, enfrentamientos, contiendas, conflictos en la calle y algo que también ha de alguna manera impactado para que más gente salga a las calles y quiera protestar también considerando a la violencia y a represión policial contra el movimiento callejero. Casi para finalizar, una sección que identifica algunas categorías analíticas alternativas, o sea, algunos actores que a lo largo de la última década, del despertar de la sociedad civil, fueron importantes, sí, como el movimiento indígena, en especial el movimiento mapuche, las redes transnacionales, las ONGs, los colectivos y movimientos, sobre todo de levantes territoriales, y también algunos movimientos alrededor de cuestiones geográficas y espaciales, como el movimiento de los pobladores chilenos. Pero estos grupos no fueron los centrales en lo que se pasó precisamente en el 2019. De ahí una sección siguiente para tratar de los actores que fueron sí muy decisivos, que son los actores que impugnan a los órdenes político y socioeconómico durante las protestas de 2019. Los estudiantes y profesionales de la educación que realizaron huelgas, paros, movilizaciones, el movimiento No Más AFPs y también los movimientos feministas, las feministas chilenas también. Y así ustedes pueden tener una idea de lo que estamos preparando, que imaginamos para el libro, y mis compañeros van a seguir presentando los otros casos analizados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Renata.
Brevemente yo les voy a pasar a contar algunas características de lo que es el proceso brasileño, que como mencionaban mis colegas, es muy dispar o muy diferente a los casos de Chile y el que vamos a analizar después de Colombia, porque tiene esta característica de ser un proceso mucho más longitudinal. Y por otro lado, se da en el 2019 el marco de un señor que largaba frases como sería incapaz de amar a un hijo homosexual, es una desgracia ser patrón en este país, las mujeres deben ganar menos cuando están embarazadas, el error de la dictadura fue torturar y no matar, Dios está encima de todo, el afrodescendiente no sirve ni para procrear, hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen y si no se ametralla el barrio pobre desde el aire. Cada vez más el indio es un ser humano igual a nosotros. Todas esas son frases de Bolsonaro. Entonces, protestar en el 2019 en Brasil no solo tuvo que ver con la complejidad propia del caso, sino también la, la inusitada característica de estar frente a un gobierno, una administración de un líder de derecha radical que planteaba estos elementos. Y por otro lado, tiene la característica de que el 2019 es un año en el cual las protestas no solo van en el plano de lo defensivo y lo proactivo, como planteaba Angélica, lo antihegemónico y lo contrahegemónico, sino que también se da con una característica que es compartida en otros casos latinoamericanos, pero que en Brasil, desde las jornadas de junio del 2013, se ve con mayor contundencia, que tiene que ver con que los sectores de las centro-derecha y la derecha radical inclusive han capitalizado su músculo contencioso y ahora son quienes les discuten y debaten y dirimen con otros sectores más tradicionales, como los sindicatos, como los movimientos sociales de izquierda, la potestad de la calle. Entonces, en ese sentido, Brasil tiene esas características. Y por otro lado, brevemente hay un elemento en términos del análisis del caso que tiene que ver con los diarios scrapeados o los diarios utilizados. Nosotros trabajamos con un diario de Río de Janeiro, uno de San Pablo y uno de Porto Alegre. Entonces, eso también muchas veces nos da la pauta de, en un país cuasi continental, una dificultad de informaciones que sean de nivel federal, y cuando digo de nivel federal, que retraten lo que sucede en cada una de las ciudades o de los estados brasileños, salvo en el caso del Folha de San Pablo, que tiene esa pretensión nacional. Tanto el diario Gaúcho como el Carioca han tendido a poner más el énfasis en la dinámica de lo que sucede en su propia región, en el caso Gaúcho, la región sur, y en el caso Carioca, sobre todo en lo que sucede en Río de Janeiro. Y eso explica por qué muchas veces eh, la, la, la demanda por la violación de los derechos humanos, la agenda de seguridad, aparece tan fuertemente en el caso brasileño, y eso tiene que ver básicamente con la potencia o la presencia en el diario Carioca de gran cantidad de asesinatos y demás, o incluso la revisión o la movilización a un año de la muerte de Mariel Franco. Si yo tengo que hacer brevemente un repaso escueto no me voy a detener en las cuestiones generales que Angélica ilustró con la comparativa, sino qué sucedió en el marco de la dimensión de la economía política y de la déficit de institucionalidad. En términos de la economía política, hay un primer, perdón, un primer momento que tiene que ver con la activación en el mundo rural, no solo por los reclamos del MST y los conflictos de demarcación de las tierras indígenas por los cambios ministeriales, sino también por las concesiones que hace el propio administración Bolsonaro, la empresa Vale, pero sobre todo tiene que ver esto con la irrupción de casi 72.000 focos de incendio en el Amazonas a final del 2019, que van a generar una fuerte activismo de los sectores indígenas, y en contrapartida se va a dar en el espacio urbano una activación de los sectores medios en relación a la cuestión ambiental,
recordarán que fue la huelga mundial por el clima, con el auge de Greta Thunberg, que generó como contrapartida en Brasil el auge de los jóvenes por el clima, y el caso de la figura de Elisa Fink en Porto Alegre fue paradigmático. Y en términos de las desigualdades socioeconómicas, ya no de la cuestión extractivista y que veíamos en este aspecto previo, allí lo que se ilustra claramente es una tensión en cada uno de los territorios en torno a el transporte. En San Pablo esto es recurrente y la activación del movimiento Pase Libre es una constante. Pero el otro, y eso tiene que ver con aspectos más bien estaduales de lo que sucede a nivel estadual, pero el otro aspecto en términos de la disputa socioeconómica y de la desigualdad socioeconómica tiene que ver con lo que hizo el propio Bolsonaro, y allí está claramente las iniciativas de recorte presupuestarios a la educación, que generó claramente la activación de los sectores sindicales como la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, y de los sectores estudiantiles, que llevaron a cabo una huelga general, la huelga general educativa del 15 de mayo. Y esto fue la plataforma de despegue para que otros sectores que en las décadas previas habían sido centrales y estructurantes de la activación social y contenciosa en la calle, como son los sindicatos, el 14 de junio del 2019 confluyeran en una huelga general. Y allí confluyeron todos el arco sindical, la CUT, el Fuerza Sindical, la CGTB, la CCB, la UGT, la ANC, con luta sindical, intersindical, etcétera, etcétera. Es decir, todos ellos en contra de las iniciativas del gobierno Bolsonaro, como por ejemplo la reforma administrativa y la reforma previsional, que fue lo que logró llevar adelante. Pero en contrapartida, digo, también hay una gran activación de los sectores del bolsonarismo, y ahí hay una activación de los actores más radicalizados en defensa de esas acciones de política pública del Estado, en defensa de la reforma administrativa, la reforma previsional, del recorte presupuestario, digo, y ahí aparecen los sectores más radicalizados como Revoltados Online, Movimiento Avanza Brasil, el Club Militar, el Movimiento Brasil Libre, Vem pra Rua, etcétera, etcétera, que básicamente van a combatir como contrafuego de los sectores previamente que les he mencionado. En términos de la dimensión del déficit institucional, esta lógica de pro y anti-bolsonaristas es algo que es recurrente y que se da claramente. Y allí es interesante cómo estas dos dimensiones se entrecruzan en el caso brasileño, porque si veíamos por un lado que el auge del extractivismo y la potencia que tienen las iniciativas vinculadas a lo que es la bancada ruralista o la bancada del Wey, pero también la bancada de la bala, con el intento de Bolsonaro de desarmar el estatuto del desarme y dar posibilidad de que los patrones rurales se armen, con lo que eso implica para la conflictividad claramente, va de la mano también de una desestructuración de la institucionalidad que amparaba a los indígenas, por ejemplo, los cambios en la Secretaría Especial de Salud Indígena, los cambios en la FUNAI, el cambio inclusive en la demarcación de tierras indígenas. Digo, eso ha sido claramente iniciativas que se dan en una reestructuración institucional que han impactado y que han generado también un arco de protesta muy fuerte de la mano de, en este caso, los sectores indígenas, pero también de un montón de otros actores y movimientos sociales más tradicionales. En el caso brasileño siempre es una constante, una lamentable constante, la activación casi comunitaria de protestas en relación a los abusos de las fuerzas de seguridad. Y hay eventos y casos recurrentes que en términos cuantitativos se vuelven una constante, pero en términos cualitativos es pensar en el asesinato de Agatha Félix en el complejo alemán, de Pedro Gonzaga saliendo de un supermercado y un empleado de seguridad violentándolo, los 80 tiros que realizaron las fuerzas militares contra Rosa dos Santos y Luciano Macedo, o incluso el recuerdo a un año de la muerte de Mariel Franco. Incluso esto también sucede en otros territorios, como para
Paracaíma, en donde también en Roraima el reclamo se hizo de la mano de de- de lo que fue, diríamos, en cierta medida la violencia ejercida contra los migrantes venezolanos. Pero en contrapartida vemos que a esta defensa de que las vías importan, y que en este caso eslogan como las vías negras importan, los racistas no pasarán, quién mató a Maril Franco, sangre indígena ninguna gota más, él no, o ella no, han sido utilizados, pero en contrapartida, como les decía, vemos que todas estas movilizaciones que tuvieron a Bolsonaro como para destinatarios también tuvieron como correlato un fuerte arco bolsonarista movilizado, en este caso contra la institucionalidad. Y es la paradoja del caso 2019 brasileño, perdón, que es donde vemos un presidente y un músculo contencioso, el bolsonarismo en las calles, que va contra la institucionalidad, que va contra el Superior Tribunal Federal, que va contra el centrado y que va contra el Parlamento, y obviamente contra el PT y todo lo que eso implica. Entonces, lo que, en resumidas cuentas, y allí me detendría, lo que vemos en el caso brasileño es la complejidad de protestar en el primer año el más radical de todos, tal vez, en términos, al menos discursivamente, del bolsonarismo, y los intentos reactivos frente a esas iniciativas, con la dificultad de que gran parte de estas movilizaciones indígenas, de la población negra, de las mujeres, sindical, se dieron en un momento de fuerte desarticulación, y eso hizo que en realidad en la disputa por el espacio público las voces de estos sectores que podríamos adscribir al mundo progresista de la izquierda tuvieran que confrontar fuertemente con el músculo, la capacidad de movilización que ha mantenido el bolsonarismo, o incluso los sectores más conservadores, y allí tal vez la expresión de la marcha de Jesús en, en todo el territorio brasileño, movilizando millones y millones de personas, y con la participación de un presidente por primera vez en la historia de Brasil, nos da la pauta de que hay allí una tensión por el espacio público, o si quieren en simple y sencillo, hay una disputa por la calle que no está saldada. Obviamente esto después en el capítulo que va a salir en el libro está mejor explicado, pero me parece que esa es un poco la lógica general de lo que sucede en el caso brasileño, más allá de el análisis descriptivo, cuantitativo de lo que nos ofrece el análisis de los eventos de protesta. Con esto dejaría aquí y le pasaría la palabra a Angélica para el caso colombiano. Gracias, Juan. Bueno, todos hemos sido bastante rápidos intentando condensar un poco la información. Yo, de hecho, voy a hacer un corte. Voy a salir de la presentación. Me voy a saltar la información de los datos porque me gustaría, considerando que cerramos a las 15, gracias, Javier, me gustaría dejar espacio para los comentarios de Rocío Duarte. De paso, agradecemos que nos está acompañando en esta sesión. Y también queremos agradecer a Maritza Paredes, quien nos acompañó como lectora y revisora de Claxo en todo el proyecto. Así que, bueno, para dejar espacio a eso y si hay oportunidad de preguntas, voy a cortar algunas cuestiones del caso colombiano. Empezar por un proceso complejo, pero que tomémoslo acá como un punto de llegada. Y es que en Colombia, para el 2019 se encontraba en un periodo de dinámica competitiva del pluralismo neoliberal, que es una herencia y que se mantuvo durante todo el periodo después de las reformas estructurales, dado que estas tuvieron un carácter neutro al no encontrar una izquierda competitiva. Entonces, esa competencia de pluralismo neoliberal se mantuvo a lo largo de todo este periodo. De hecho, el proceso
de constitución de la izquierda como efectivamente una alternativa electoral es un proceso mucho más reciente que afortunadamente tuvo sus frutos en este 2022, pero para el momento del 2019 estábamos incluso en un gobierno el gobierno de Iván Duque, que representó una vuelta de la ultraderecha a Colombia. Entonces era particularmente una situación que sumado a las demandas estructurales sumaba una coyuntura muy proclive a la efervescencia social. Además de esto, durante la historia colombiana y la no interrumpida existencia del conflicto armado, y las estrategias continuas de represión estatal, estrategias continuas de represión estatal, tanto blandas como duras, que tienen que ver con el exterminio de movimientos sociales como el sindical, como los asociados a la defensa de reclamos indígenas, étnicos, había mermado efectivamente la existencia de estos movimientos en el país, dado esta situación de conflicto armado continuo, donde además los movimientos sociales, los líderes sociales habían sido víctimas continuas en todo, en el medio del conflicto por parte de todos los actores armados y estas estrategias de represión estatal. Pero si bien estos dos factores habían mantenido la actividad contenciosa en un plano marginal, desde 2007 podemos ver un ascenso en la tendencia de la movilización social. Eso es lo que nos muestra cuando uno puede evaluar, por ejemplo, la base de datos del CINEP acerca de la cantidad de eventos de protesta social que se produce. En 2007 vemos un aumento muy llamativo de esa conflictividad social, que de hecho tiene un punto cumbre en 2013 con diversas manifestaciones y protestas asociadas a reivindicaciones del campo y de los campesinos colombianos. El 2019 se encuentra también dentro de esa curva en uno de los puntos más álgidos, si bien no supera la cantidad de eventos de protesta de 2013, es un punto álgido en la historia colombiana. Entonces, podemos decir, sintetizando, que 2019 va a condensar demandas que son principalmente antihegemónicas, en el sentido de ser reactivas y defensivas de este ciclo, que provienen de este ciclo que se inició en 2007, es decir, de este ciclo de protestas y reivindicaciones que tiene que ver además con un montón de procesos de acuerdos previos que se llevó con esos movimientos sociales y con esos actores sociales durante estos años. Es decir, que en 2019 Iván Duque recibe, además de sus propios méritos para que haya una conflictividad social tan alta, hereda estos procesos de protesta y de movilización por incumplimientos del Estado en anteriores procesos de negociación con estos actores y con estos movimientos sociales. Pero, como decimos, también el 2019 confluye este proceso que hemos mencionado, pero también una coyuntura que es propiciada por el gobierno de ultraderecha de Iván Duque, que representa esta vuelta de la ultraderecha y también un aumento en las medidas represivas duras y blandas contra los movimientos sociales, pero también en sus propias medidas gubernamentales, y es lo que se conoció en ese momento como el paquete, una serie de reformas que tienen que ver con núcleos muy importantes de la vida de los colombianos, la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones, la herencia del proceso conflictivo de la educación pública. Entonces, todos esos conflictos se encuentran abiertos en el momento del ascenso de Iván Duque. Vamos a decir, sin embargo, que a ese momento del ascenso de Iván Duque lo precede algo que nosotros hemos considerado como una estructura de oportunidad, que es el periodo de Santos, específicamente el momento en que Santos inicia los acuerdos de paz, porque al poner en esta suerte de cese las actividades armadas que más afectaban a los actores sociales y los participantes de los movimientos sociales, se ve una suerte de redimensionamiento de un montón de reivindicaciones, un montón de actores, un montón de movimientos que habían estado mermados por este conflicto armado. Entonces, el periodo de Santos constituye discursivamente y en términos de la agenda pública una oportunidad para el dimensionamiento de los movimientos sociales, aunque, y esto es importante, las estadísticas muestran que el periodo de Santos no significó menor represión
por parte del Estado para los movimientos sociales. De hecho, fue un periodo bastante represivo en términos de represión blanda y dura. Sin embargo, los movimientos sociales sí tuvieron muchísima más actividad acá. Es decir, que en el momento de la ascensión de Iván Duque, los movimientos sociales estaban en un nuevo proceso de reestructuración. Como decíamos anteriormente, la ascensión de Iván Duque además representa el retorno de la ultraderecha como proceso heredado de lo que fueron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Entonces eso trae no solo un discurso militarista de vuelta, sino que también, y esto lo podemos ver desde el momento de las votaciones por el plebiscito de la paz, se había ya estructurado en el país una suerte de clivaje alrededor del acuerdo de paz, quienes estaban a favor del acuerdo de paz y quienes estaban en contra, y en ese momento Duque se posiciona como quienes no estaban de acuerdo con la implementación efectiva del acuerdo de paz al que se había comprometido ya el Estado colombiano, y además Duque, desde ese momento de las elecciones plebiscitarias, levanta una suerte de bandera alrededor del redimensionamiento de valores ultraconservadores. Su asociación con valores ultraconservadores, por ejemplo, provenientes de las iglesias evangélicas. Considerando que en realidad del gobierno de Santos al gobierno de Duque no hay un verdadero cambio en las condiciones, cómo abordar la economía y cómo abordar los conflictos socioeconómicos y sociales y culturales. En realidad, este redimensionamiento de los valores ultraconservadores es es un signo distintivo de lo que sería el gobierno de Iván Duque. Y ese signo distintivo que hizo que alrededor del gobierno de Iván Duque se congregaran ciertos actores que podrían ser reactivos de la protesta social, igual no llega a constituirse como el proceso que Juan nos estaba narrando para Brasil. Es decir, no tenemos, estos actores no logran condensarse o congregarse efectivamente como reacciones de contraprotesta contra las protestas que nosotros hablamos como impugnaciones al neoliberalismo. Sin embargo, la aparición de estos llamamientos a los valores ultraconservadores, como a la familia, como la oposición a las diversidades sexuales, hizo que estos actores a los que interpelaban sí se congregaran efectivamente para la movilización social. Entonces, si bien en 2019 no terminamos de ver a todos estos actores reunidos en lo que sería en ese momento el Comité del Paro, es decir, estas motivaciones alternativas, por llamarlo de alguna manera, no terminan de verse centradas en las grandes listas de reclamos que hizo el Comité Central del Paro en ese momento en Colombia, sí van estructurándose y van avanzando durante 2020, el momento de la pandemia, y en 2021 sí vamos a encontrar, por ejemplo, a esos actores constituidos y dimensionados en la escena pública con mucha mayor fuerza, pero ese proceso va a empezar en 2019. Es decir, que es el gobierno de Duque el que además lleva a esta respuesta de los movimientos no tradicionales que, como mencionamos al principio de las exposiciones, van a terminar dando una nueva fuerza, una nueva energía a estos movimientos tradicionales y a encontrarse en la escena pública de la acción contenciosa. Además, como ya hemos mencionado, y esto, bueno, hay algunas estadísticas, pero no las vamos a mostrar acá, también en la escena pública va a tomar una fuerza y es una motivación principal este tema de los acuerdos de paz, este clivaje que se ha constituido desde el momento del plebiscito, y es el reclamo porque efectivamente el gobierno cumpla con lo acordado en este proceso de paz, y además con la escalada en la violencia, la vulnerabilidad y los asesinatos de diferentes líderes sociales y de diferentes poblaciones que ya estaban victimizadas por el conflicto previamente. Como mencionábamos, también entonces es el paquetazo de Duque, otra de las cuestiones que activó para 2019 esta movilización, donde estas cuestiones coyunturales y estas cuestiones estructurales se van a encontrar y van a lograr además lo que mencionamos también en las primeras exposiciones, que en esa suerte de abigarramiento de diferentes actores se llegue a una suerte de unión por más que sea coyuntural, que en ese momento lo representó el Comité del Paro. Sucede entonces el momento de la pandemia, que va a poner entre paréntesis la movilización en Colombia, pero el avance de las medidas restrictivas y el avance de la respuesta del gobierno de Duque a la movilización en Colombia, que además
pone de relieve estas cuestiones estructurales, por ejemplo, la cantidad de personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que no eran atendidas por el sistema de distribución de recursos en Colombia, que está dirigido a la extrema pobreza, es decir, teníamos un montón de población que durante la pandemia iba a caer en esa situación de pobreza porque además no estaba protegida de ninguna manera por el Estado colombiano. Entonces, en ese momento, la pandemia lleva a que se maximice esas cuestiones estructurales y las protestas de 2021 lo van a mostrar nuevamente ampliado. Y en realidad, más allá de las siguientes restricciones del periodo de protesta, lo que va a congelar realmente o poner entre paréntesis la acción contenciosa de Colombia es la dinámica propia de las elecciones que se venían para 2022. Y en un momento de fragmentación política, el escenario colombiano con una fragmentación política importante, al igual que el caso chileno, para el momento en que nosotros lo analizábamos, todavía era una incógnita si efectivamente ese escenario de fragmentación iba a poder ser aprovechado por la izquierda. Cuando nosotros escribíamos estos capítulos, ya sabíamos lo que había sucedido en Chile, es decir, ese escenario de fragmentación había tenido una respuesta o una resolución a partir de este movimiento hacia la izquierda. Y bueno, afortunadamente 2022 logró capitalizar por la vía electoral muchas de las motivaciones y de las dinámicas contenciosas que se pusieron en marcha en Colombia desde 2019. Sin embargo, cuando uno lo analiza con los actores sociales, cuando nosotros hicimos las entrevistas en 2019, esta resolución por la vía electoral no era clara, y habla justamente de esa unión coyuntural que se presentaba en los diferentes actores que se congregaron en ese momento en el comité de paro y se congregaron en ese momento en lo que era la organización de las marchas. Muchos de estos actores terminaron, pero a nivel más individual, participando de las dinámicas electorales. La mayoría, de hecho, se fue con el pacto histórico, algunos otros terminaron en esta versión de centro que representó el Pacto de la Esperanza, pero efectivamente la movilización de alguna manera se vio desarticulada por las dinámicas electorales y finalmente fue aprovechada por el propio movimiento de la izquierda de sumar a una líder social como Francia Márquez dentro de lo que sería en ese momento un posible gobierno de la izquierda que tuviese esta participación de los movimientos sociales a través de Francia Márquez. Así que finalmente el caso colombiano terminó de alguna manera dirigiéndose en el mismo sentido que el caso chileno y varios de los aspectos que nosotros utilizamos dentro de la descripción de la morfología y de la distribución de los eventos hablan de esta característica similar entre lo que sucedió en Chile y en Colombia porque efectivamente hubo este movimiento de retroalimentación entre los dos movimientos. Lo dejamos por acá y muchas gracias entonces para que tengamos espacio de escuchar la intervención de Rocío Duarte. Bueno, muchas gracias Angélica, gracias a Renata, gracias a Juan y gracias a José también que también formó parte de este trabajo, pero no lo pudimos escuchar ahora. Bueno, muy brevemente, porque sé que se nos acaba el tiempo, yo quiero enfatizar la importancia de este trabajo que nos presentaron los colegas en este momento, sin repetir mucho lo que estuvieron diciendo, con respecto a algunos ejes, ¿sí? Primero, ¿verdad? La importancia que más a mí me convoca en este momento en particular es que surge un poco como resultado del trabajo del Grupo de Investigación de Democratización en Perspectiva Comparativa, el DAEC-ALACIP, que es un espacio proporcionado por ALACIP y en el cual nos hemos encontrado con varios colegas y han salido iniciativas muy interesantes. Ahora, con respecto a lo que es la importancia del trabajo en sí, tiene elementos tanto argumentativos como empíricos que me parecen sumamente interesantes y que me parece que tienen que ser reconocidos, tienen que ser divulgados también una vez que esté listo el material. Con respecto a estos elementos argumentativos que les decía, me parece sumamente importante el trabajo que hacen estos colegas respecto a
la atención a la configuración de factores estructurales e institucionales al momento de elaborar explicaciones en ciencia política. Solemos encontrar lamentablemente todavía sesgos en la producción, pero este trabajo me parece que perfectamente da cuenta de la importancia de atender a la multiplicidad de factores que existen para la elaboración de explicaciones acerca de los distintos fenómenos políticos, ¿verdad? Otro de los grandes aportes en términos argumentativos, se quiere que de este trabajo, tiene que ver con la atención que prestan a los procesos de largo plazo, que llegan a explicar en gran manera la manera en que los distintos actores políticos logran configurar fuerzas en espacios de coyunturas críticas. Esto nos anima o nos empuja a prestar atención a los mecanismos mediante los cuales llegan a ocurrir los distintos fenómenos políticos, y esto también me parece que nos invita a prestar atención a quienes trabajamos temas relacionados a democracia, temas relacionados a la representación y también temas relacionados a economía política, a estos procesos de largo plazo, como les decía. Y en términos de lo que es el aporte empírico en sí mismo, es sumamente interesante el trabajo que hicieron de elaboración de base de datos, una base de datos que sistematiza estos eventos de protesta, como nos decían los colegas a nivel regional, una base de datos que nos permite identificar, que nos permite clasificar y que nos permite también identificar futuras vías de trabajo, ¿verdad? Que podríamos perfectamente avanzar desde el LAC, pero que también podría ser avanzado, que podría ser impulsado desde otros espacios vinculados o no a la CIP. Pero bueno, en este sentido, sumamente interesante el trabajo de web scrapping, de organización de la información en variables, de la identificación de los casos representativos a partir de la base de datos que lograron armar, y los análisis de casos que, como nos indicaban los colegas, también nos ayudan a comprender mejor las implicancias empíricas, las implicancias políticas, las implicancias de la vida real que tienen estas tendencias que observamos, ¿verdad?, con los análisis cuantitativos, pero que en última instancia reflejan lo que es la convivencia democrática propiamente en nuestros sistemas políticos, ¿verdad? Eso muy, muy a grandes rasgos. Sí, la duda que me quedó respecto a la disponibilidad de estos datos, entonces las paso a Juan, me parece, pero no sé si es que eso es algo que puede responder también Angélica o Renata. Si es que estos datos van a estar disponibles, dónde van a estar disponibles. O sea, sabemos que se viene una publicación de este trabajo. Y respecto al producto final, también me queda la duda, no sé si es que esta sección comparativa que mencionaba Angélica en un principio, si es que aparecerá como un capítulo individual, o si simplemente será incorporada a los distintos análisis de casos, ¿verdad? Entonces, bueno, esos mis muy breves, muy apurados comentarios para cederles a ustedes la palabra nuevamente. Rocío, mil gracias. Muy interesante, ya anotamos acá todo. Bueno, en realidad es así. Nosotros aprovechamos brevemente también para agradecer toda la ayuda de Claxo y de la CIP en el proceso de escritura y en el proceso que estamos llevando de publicación. Nosotros produjimos como resultado de esta convocatoria un informe ya que está, supongo que está en proceso de publicarse, y la idea es llevar adelante un libro, porque reunimos tanta información que la verdad que fue muy difícil condensarlo, y en este libro hay un capítulo comparativo, hay un capítulo además que muestra el análisis de los datos, porque como tenemos tanta información empírica, era importante que tuviéramos el lugar donde mostrarla, y después están los capítulos nacionales. Actualmente ya publicado bajo, digamos, los derechos de autor de Claxo y de la CIP, se encuentra en un repositorio virtual que hace parte del CONICET, nuestra base de datos, los datos crudos, que esos también los van a encontrar
bueno, la dirección, el link lo van a encontrar publicado, pero bueno, si uno coloca el nombre, las protestas en el año 2019, puede encontrar una referencia a esa base de datos, que es una base de datos pública con estos derechos de autor que tenemos. Así que nuestra idea es avanzar un poco con la publicación del libro, donde vamos a tener el capítulo comparativo y los capítulos nacionales. Bueno, eso fue un poco todo. No sé, como no hemos tenido comentarios, no sé si por la celeridad de nuestras exposiciones o porque el día y horario atentó contra nosotros. Agradecerle a Javier, que estuvo allí atrás del telón manejando los hilos. También agradecerle a Rocío que es su predisposición a los comentarios, a Claxo y a la CIP por la gestión de la investigación y del proyecto. Agradecer la participación de quienes asistieron a esta sesión. Mandarle un saludo a José, que esperemos que el sol no esté atentando contra su piel allí en el Caribe. Y bueno, eso ha sido un poco la presentación de nuestra investigación, y que esperemos que a la brevedad de lo posible esté el libro publicado del cual veníamos charlando, en donde esperemos que sea un puntapié para futuras elaboraciones, futuras investigaciones y producciones mancomunadas entre Claxo, Alasib y colegas a nivel regional, que siempre es muy rico y provechoso. Que tengan muy buenas tardes y sigan participando de lo que queda de este congreso, y nos estaremos viendo virtual o presencialmente en el próximo LASTIP.